Voy a empezar otra vez con la charla. Buenos días, estamos hoy junio 17 del 2022 en una emisión más de este seminario multidisciplinario de aplicaciones en ingeniería y pues estamos terminando ya las presentaciones del semestre enero a julio. Son las últimas sesiones de este periodo y nos da mucho gusto que nos acompañe el doctor Gabriel Calzada, quien es profesor en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la Facultad de Ingeniería, pero también en el Colegio de Postgraduados, una institución que se dedica a vincular las actividades académicas con el desarrollo pues del campo, ¿no? Que es una actividad muy bonita, que es un grupo de investigadores que están trabajando muy duro para tener una seguridad alimentaria y pues para traer beneficios no solamente a la gente que trabaja en el campo, sino a la sociedad en general. Y el día de hoy pues nos va a platicar precisamente cómo vincula la parte de la electrónica, toda su formación que tiene muy fuerte en el área de control, en el área de instrumentación. Y bueno, él nos va a platicar un poquito más sobre su formación de manera introductoria, pero pues también específicamente cuál ha sido su trabajo en los últimos meses y especialmente cómo está enfocando las energías renovables en la vida diaria, que es la charla que tenemos el día de hoy. Doctor Gabriel, pues te damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la Coordinación Académica Región Huasteca Sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Nos da mucho gusto que nos acompañes en estos días de estancia y que pues estés aquí con nosotros compartiendo tus conocimientos con los estudiantes, quienes nos están viendo aquí en el seminario, pero también quienes nos van a estar viendo a través del canal de YouTube. Muchísimas gracias y bueno, pues te cedo los micrófonos. Muchas gracias, Pilar. Primero por la invitación y después por todas las atenciones. Sí, como mencionabas hace un rato, hemos estado ya trabajando, sobre todo el último año, con lo que tiene que ver en todas las aplicaciones que tienen las energías renovables. Y estamos haciendo primero una especie de desmitificación que tiene que ser, digamos, el primer paso para que no todo se quede como las grandes aplicaciones, sobre todo que nos presumen en los países del primer mundo, de lo que son las energías renovables, sino que tiene que ser algo mucho más cercano a la gente y con más aplicaciones. Y entonces de eso es lo que quiero platicar hoy. Déjenme, les empiezo a compartir la pantalla. Mientras la compartes, me da mucho gusto saludar aquí a Martín Monteiro, que nos acompaña desde Uruguay. Martín, muchas gracias por acompañarnos. Y Manuel de Cabar, un exalumno desde hace muchos años en ingeniería. También me da mucho gusto verlos, además pues de otros estudiantes y profesores de aquí de la coordinación. Perdón por robarte los micrófonos, pero me da mucho gusto saludarlos. Bien, pues si quieren empezamos con el tema. Les decía hace un momento que pues lo primero, digamos, que nos han platicado desde hace muchos años es que tenemos que enfocarnos en la parte de la energía que tiene que ver con los grandes consumidores. Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando una gráfica que tiene que ver con el consumo de energía eléctrica a nivel internacional. Aquí nos damos una idea del por qué en muchas instituciones a nivel internacional, en investigación y todas las empresas, se han dedicado desde hace mucho tiempo o se han enfocado justamente en este mercado. Es decir, el gran consumidor es pues obviamente la industria. Y entonces en la parte esta de la industria es donde desde hace muchos años se ha venido trabajando por pues primero satisfacer su demanda desde el punto de vista de las energías renovables, sobre todo la producción de energía eléctrica. El segundo paso, digamos, es, pues como esto ya se tiene trabajando muchos años, ahora pues están enfocando muchas de las compañías, instituciones de investigación en estos dos, que es la parte residencial y la parte comercial. Todavía hay por ahí algunos
nichos de oportunidad, nichos de mercado, pues que se han estado desatendiendo. Y sobre todo también tiene mucho que ver con cómo bajamos toda esa parte de las energías renovables y sus aplicaciones, pues obviamente a los pequeños consumidores, ¿no? A la vida diaria, digamos así. Esto va en aumento ya desde hace algunos años y pues muchas de esas compañías se justifican en que pues finalmente los grandes consumidores siguen aumentando su consumo, ¿no? Entonces, como les decía, muchas instituciones, tanto públicas como privadas, muchas compañías se han dedicado a esta parte del gran consumidor. Y es por eso que nos dicen, pues bueno, energías renovables, solo los grandes parques eólicos o los grandes parques de sistemas fotovoltaicos, ¿no? Pero en realidad ya hay algunas compañías que están volteando hacia los pequeños consumidores. Primero, desde el punto de vista, digamos, del consumo de sus pequeños consumidores y venderles esta parte como la solución tecnológica. Y también hay un segundo enfoque que les voy a empezar a platicar. Incluso aquí en México se dio el fenómeno de que se empezó a atacar también ese gran mercado que era pues el consumo de energía eléctrica que tenían las grandes compañías. Y entonces por eso aquí en México podemos ver instalaciones como estas, por ejemplo, de sistemas de generación eólica que ya tienen algunos años funcionando. Algunos otros, como en otros países en los cuales se ha optado por, si no tienen territorio, pues entonces ponerlos en el mar directamente. Y pues esto era lo que se nos vendía como el uso de las energías renovables aquí en México. Pero pues era enfocado únicamente hacia un sector, ¿no? Se estaba únicamente pues, atacando el problema del gran consumo de energía eléctrica de algunas compañías, industrias, que son las que más consumo tienen. Y este fue el primer ejemplo. Después, cuando se empezaron a popularizar los sistemas fotovoltaicos también aquí en México, pues ahora vemos grandes extensiones de terreno con estos paneles o sistemas fotovoltaicos, los cuales pueden llegar a ser muy, muy grandes. Perdón, Aquí únicamente un botón de ejemplo de unas instalaciones, un parque fotovoltaico que está por ahí en Puebla, que ya tiene una capacidad de generación pues muy similar a lo que son algunos pequeños generadores o algunas pequeñas termoeléctricas en el país. Como vemos, la capacidad instalada pues es de 200 megawatts. Entonces, finalmente siempre se ha estado viendo, digamos, aquí en México hacia esos grandes consumidores. Y ahora como que es tiempo de cambiar un poco. Permítanme tantito, déjenme regreso un poco. ¿Te parece que no, perdón, solamente se está viendo la página principal, la de la presentación, sí. No se han cambiado las diapositivas. Adelante, Jaime, si quieres con tu pregunta. Sí, ya, ¿sí me escucha? Sí, se escucha. Ok, comentaba que solamente, bueno, en mi caso solamente estaba viendo la principal, no habían cambiado las diapositivas. Me dicen que no se ve la presentación. ¿No? A ver. A ver, estamos con un problema técnico, pero se está resolviendo. ¿Me puedes decir si ahí ya se ve una gráfica? Sí. Parece ser que ahora sí ya se ve, ¿verdad? Bien, pues esta era la gráfica inicial que les mencionaba, en la cual, pues bueno, primero el gran problema fue atender esto, ¿no? A nivel internacional, los grandes consumidores de energía eléctrica.
Para eso, en muchos países, inclusive aquí en México, pues bueno, se optó por las grandes soluciones que implican obviamente pues un gran presupuesto, como por ejemplo estos parques eólicos que fueron los primeros que se instalaron aquí en México, digo de las energías renovables. Posteriormente se hicieron proyectos como este que tienen que ver con parques fotovoltaicos. Les mencionaba este caso de Puebla, ya con una capacidad, pues, digamos, entre comillas, bastante decente, de 200 megawatts. Estos son los nuevos, apenas hay un proyecto de estos en construcción aquí en Sonora, los cuales tienen que ver con sistemas de generación pero termosolares. Es decir, retomar la misma idea que se tiene en las plantas de generación de energía eléctrica, como por ejemplo las compañías generadoras que lo que hacen pues es quemar petróleo, combustible, combustóleo, gas natural y convertirlo finalmente en energía eléctrica, es decir, una termoeléctrica. Pero ahora, digamos, la visión, el objetivo pues es el mismo de producir energía eléctrica, pero basados en una fuente diferente para poder conseguir el vapor a presión, que es el que va a mover finalmente la turbina que va a estar generando energía eléctrica. Lo que usamos ahora pues es la energía solar y por medio de espejos concentrando la energía solar en un punto en específico es como de esta manera, con el uso de agua, estamos generando el vapor. Esto en México hasta cierto punto es nuevo, como les decía, apenas hay un proyecto en construcción aquí en México y esto es sobre todo por el costo que tiene en la actualidad. Es decir, por allá desde hace unos 15 años, 20 años les estoy hablando, que fueron los primeros grandes parques eólicos aquí en México, pues se ha venido abaratando el costo. Después se vio que el costo era comparable con los sistemas fotovoltaicos y así fue cuando empezaron, pues bueno, todos los proyectos que tienen que ver con sistemas fotovoltaicos. Y ahorita podríamos decir que la tecnología cara, pues es esta, los sistemas de concentración termosolar. Sin embargo, se le ven muchas ventajas, sobre todo porque se pueden adecuar algunas de las instalaciones que tenemos en algunas termoeléctricas para poder hacer esto justamente. Y aprovechar, pues obviamente, que en México nos encontramos en una posición geográficamente privilegiada, ¿no? Y tenemos ahí el recurso. Sin embargo, como les decía hace un rato, pues bueno, esos son los grandes proyectos que requieren, obviamente, pues muchísimos recursos de gran inversión y que generalmente son o empresas privadas o algún proyecto que tiene por ahí el gobierno en convenio con alguna otra entidad. Hay pequeñas compañías, o bueno, no tan pequeñas tampoco, porque algunas de ellas son transnacionales, que han venido a hacer algunos proyectos a México. Este es un ejemplo de ellas. SunPower es una empresa de Estados Unidos que tiene instalaciones también aquí en México. Incluso actualmente ya tienen una fábrica de paneles solares en Tijuana. Y ellos vinieron con el objetivo pues, de hacer los grandes proyectos, ¿no? Como les mencionaba hace un rato. Poner grandes paneles, sistemas fotovoltaicos con muchos paneles, que generalmente se los vendían a algunas entidades de gobierno, se los vendían a algunas empresas muy grandes también. Pero ellos han venido viendo que también es un gran mercado toda la parte, como ya les comentaba en un inicio en la gráfica, toda la parte comercial y de servicios y también la parte residencial. Entonces ellos empezaron aquí en México, como les decía, con la industria, atendiendo prioritariamente ese sector. Después empezaron, como pueden ver aquí en la diapositiva, con la parte comercial, lo que tenía que ver con establecimientos como centros comerciales, estacionamientos, grandes edificios y posteriormente brincaron a proyectos más pequeños que ya tienen que ver con, pues bueno, cómo le acercamos toda esa tecnología finalmente a la gente. Y empezaron con pequeños proyectos de paneles solares para viviendas. En algunos los combinaban con algunas ecotecnias como las que conocemos, por ejemplo, para poder calentar el agua para bañarse o en una alberca, calefacción. Y en algunas otras, pues únicamente pequeñas instalaciones de paneles solares en algunas casas. Sin embargo, pues bueno, esto no es suficiente. Lo que ellos vieron es que era posible también llevarlo no solo a la ciudad, sino a comunidades rurales. Entonces se asociaron por ahí con algunas asociaciones civiles que ya tenían algunos proyectos
e hicieron o empezaron a hacer algunos proyectos como este, en el cual fueron algunas comunidades y aparte de poner por ahí algunos paneles solares a trabajar, que finalmente solo servían como iluminación o para pequeños consumos, se les ocurrió la idea de poner en marcha un potabilizador de agua que funciona justamente con paneles solares. Es decir, todo el proceso de potabilización que tenía que ver con algunos filtros o con algunas lámparas ultravioleta, las echaron a andar con instalaciones de paneles fotovoltaicos. Entonces, pues bueno, esta es una de las primeras compañías en México que se ha dedicado a bajar un poco toda esa gran tecnología que muchas veces la vemos como prohibitiva aquí en México a las ciudades y posteriormente hasta las comunidades para verlo pues mucho más cercano. Ya que se metieron en esto, pues también a nivel internacional, como les decía, pues han por ahí puesto a la disposición algo de esta tecnología en algunas zonas de desastres naturales, con algunos huracanes, con algunos tornados, tanto en Estados Unidos, en Puerto Rico, en algunas islas del Caribe. Y entonces vemos cómo toda esta tecnología se puede acercar mucho más a la gente. Esto que se les ocurrió de la potabilización del agua, pues lo han hecho en México, en algunas comunidades, lo han hecho en algunas comunidades en otros países africanos, por ejemplo, en donde también no se tiene acceso al agua potable y derivado de ello, pues muchas enfermedades. Entonces, pues bueno, asociándose con estas asociaciones civiles que ya tienen algunos proyectos que van enfocados a esto, pues es como han logrado hacer esa sinergia y han logrado bajar toda esa infraestructura, toda esa tecnología de los países del primer mundo y acercarla mucho más a la gente. Ese es, digamos, un enfoque. Otro enfoque son algunas otras organizaciones a nivel internacional que también hacen proyectos para poder bajarlos hasta las comunidades. Y el más claro ejemplo son algunos de los capítulos de la IEEE, que a nivel internacional se han dedicado justamente a llevar toda esa infraestructura hacia pues, la gente que lo necesita. Si se dan rápidamente una visita por la página, por ejemplo, de la IEEE o del Spectrum, que es una de sus publicaciones más importantes, van a ver cómo en los mismos artículos, pues bueno, se le da promoción a todo lo que tiene que ver con los sistemas fotovoltaicos o los de concentración o los eólicos que se han ido a instalar a algunas comunidades o algunas ciudades en diferentes partes del mundo. Una parte de la IEEE es la fundación, en la cual ya hay todo un programa que tiene un presupuesto anual para poder llevar justamente sistemas fotovoltaicos a lugares en los que más se necesitan. Y así es como en una rama de la IEEE se creó el IEEE Smart Village, que se dedica justamente a llevar muchos de estos proyectos de energía eléctrica, sobre todo a países en el continente africano. Por ahí van a encontrar, si se meten también a la página, por aquí se las dejo, smartvillage.ieee.org, muchos de los proyectos que han realizado. Tienen uno muy interesante, por ejemplo, en el Himalaya, en donde llevaron a la comunidad, además de esta parte de la energía eléctrica, con paneles fotovoltaicos, la aplicación en sí. ¿En qué podría contribuir, además de tener pues algunas luminarias para poder alumbrarse en la noche, toda esta tecnología de los paneles fotovoltaicos que les llevaban hasta allá? Y algo de lo que se les ocurrió fue, pues bueno, en la IEEE tenemos muy buenos programas educativos, actividades STEM para niños, por ejemplo, y entonces decían, pues bueno, ahora aprovechando que ya vamos a llevar toda esta parte de la energía eléctrica, ¿por qué no llevamos también computadoras y por qué no llevamos también algunos kits educativos para que se queden en las escuelas? Entonces, es así como se contribuye desde algunas instituciones, desde algunas empresas privadas también, a esta parte del desarrollo comunitario que tiene que ver con el aprovechamiento de todas estas energías renovables. Si se dan una vuelta también por la página, les decía, vienen algunos proyectos que incluso han hecho aquí en América Latina, por ahí vienen algunos ejemplos de esto que les estoy mencionando, de sistemas fotovoltaicos y de educación en algunas escuelas en Honduras. Entonces, pues bueno, esta es otra de las vertientes, digamos, que tiene
pues esta preocupación por llevarle todas esas tecnologías, pero que sean palpables para la gente, que se acerquen mucho más tanto a los consumidores en la ciudad, como ya les decía, de pues, bueno, poner tus paneles fotovoltaicos en la azotea de tu casa, hasta las pequeñas comunidades para las cuales pues todo este tipo de energías alternas o renovables pues era hasta hace algunos años totalmente prohibitivo y algunas otras está desconocido. Ya que vieron que estaba funcionando bastante bien en la IEEE, hace algunos años ya se dieron también a la tarea de las diferentes capítulos que se tienen o diferentes instituciones que colaboran también con la IEEE, pues ya han sacado sus propios programas y ya anualmente también tienen presupuesto para ello, ¿no? Aquí les estoy, por ejemplo, mostrando otro de la PELS, que también es parte de la IEEE, en donde, pues bueno, tienen también muchos proyectos que tienen que ver con energías renovables. Básicamente este capítulo de la IEEE se basa en las aplicaciones de electrónica de potencia necesarias para todas las nuevas energías renovables. Y de lo que están tratando de hacer, digamos, con esta parte del capítulo, pues es llevar todas esas tecnologías hasta los consumidores finales y que no se quede nada más como proyectos de investigación en las instituciones educativas. Entonces, pues bueno, este es otro ejemplo de cómo se puede llevar toda esa tecnología hasta finalmente el usuario final. Pero bueno, lejos de las instituciones o lejos de las grandes compañías que están haciendo justamente algunos proyectos aquí en América Latina, aquí en México, en algunas partes de África, ¿qué es lo que podríamos hacer nosotros desde nuestra casa para acercarnos mucho más a esta parte de las energías renovables? Yo recuerdo por ahí que Pilar me mencionaba alguna vez que algunos de nuestros estudiantes en alguna feria pues los habían como desalentado cuando presentaron un aerogenerador que ellos mismos fabricaron. Porque pues obviamente la idea de las personas de aquí es, pues ¿para qué haces eso si ya existe una compañía que te vende un aerogenerador que te genera 100 megawatts, ¿no? Entonces, ¿para qué tú le haces la lucha desde tu casa, ¿no? Esto es totalmente una aberración. Justamente nosotros desde nuestra casa podemos construir máquinas que funcionen, podemos acercarnos mucho más a las energías renovables, podemos utilizarlas en la vida diaria. Un ejemplo es este, las famosas bicimáquinas. No es incluso ni siquiera necesario generar energía eléctrica. Se pueden hacer muchos de nuestros electrodomésticos que todos los días utilizamos desde el punto de vista mecánico. ¿Cuál es la fuente de energía? Pues nosotros mismos. Esto ha salido también en los últimos años que ya hay una parte de la UNAM que se ha organizado y ya tienen por ahí incluso una página que tiene que ver con todos los proyectos que han desarrollado en los últimos años con estas bicimáquinas. ¿Por qué? Pues porque la estructura de una bicicleta la podemos utilizar para montar una licuadora o un lavavajillas o una lavadora de ropa o un molino de café o muchísimas cosas. Entonces aquí ni siquiera es necesario meter tanta tecnología, tanta electrónica o electricidad, sino pues básicamente es mecánico. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues un cuadro de bicicleta que todos hemos de tener por ahí en nuestra casa, alguno abandonado, y pues nada más adecuarlo. Entonces, este es uno de los ejemplos de cómo se puede convertir algo muy sencillo como un cuadro de bicicleta, pues por ahí olvidado, en una máquina que en realidad me sirva en la vida diaria, acercarme mucho más a todas esas tecnologías. Otra es, pues bueno, si yo quiero energía eléctrica para todos mis electrodomésticos, pues también puedo convertir este cuadro de bicicleta en un generador. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo con estas bases incluso que ahora están vendiendo mucho para convertir una bicicleta en bicicleta estática, sobre todo ahora con lo de la pandemia, pues estuvo muy de moda, se vendieron muchos de estos adaptadores, digamos, para convertirlo en una bicicleta estática. Pues resulta que a esos adaptadores de bicicleta estática les puedo conectar también un generador. Puedo utilizar, puedo utilizar directamente la energía de ese generador o bien la puedo almacenar o incluso la puedo convertir.
Puedo agarrar, por ejemplo, una batería de carro, puedo agarrar una batería de moto, una batería de litio, y lo que puedo hacer, pues, es estar almacenando toda esa energía a la hora que yo estoy haciendo ejercicio, por ejemplo, con mi bicicleta estática. Y después, cuando la utilice, ya sea en una televisión, una laptop, para cargar mi teléfono, para lo que sea, pues la puedo utilizar porque ya está por ahí guardada, ¿no? Está almacenada en algún lugar. Ahora, si yo quiero alimentar algún electrodoméstico, pues también lo puedo hacer. Ya hay pequeños inversores que venden para poder sacar la energía de esa batería y convertirla a la energía que yo necesito para conectar cualquier electrodoméstico de mi casa. Entonces quiere decir que al mismo tiempo que estoy haciendo ejercicio en mi bicicleta estática, puedo estar generando la energía que después voy a consumir. Y esto es muy, muy cercano a lo que puedo hacer desde mi casa, desde mi habitación, desde la sala de mi casa, para poder utilizar estas nuevas energías. Y sobre todo porque ahora ya tenemos acceso muy sencillo y muy barato a todos los implementos que se necesitan, a pequeños generadores, a las pequeñas baterías, a los inversores que hace algunos años eran caros y ahorita cuestan 200, 300 pesos. Entonces, debido al avance tecnológico y a cómo ha penetrado en el mercado, por ejemplo, aquí en México, pues ya se pueden encontrar, digamos, todas estas piezas con las que puedo armar finalmente los generadores de energías alternativas, de energías renovables, para poder utilizarlos. Y estos son ejemplos de ellos. Otro ejemplo, pues bueno, nos han llegado desde los paneles muy grandes que se utilizan en las grandes compañías, hasta pequeños paneles que podemos conectar en serie y hacerlos flexibles y moverlos y llevarlos a donde los necesitemos, cargarlos en nuestra mochila, ponernos en nuestro carro, en nuestra bicicleta, en donde quiera que los ocupemos. Incluso en la actualidad ya hay algunos de ellos que son totalmente flexibles, que podemos doblar, que podemos enrollar, que podemos echar ahí en el carro o ponerlos en la mochila y podemos empezar a generar en una hora del día en la cual sea suficiente para cargar nuestro teléfono, por ejemplo, o para poderlo utilizar para cargar mi laptop, por ejemplo. Ya es muy común ahora también que las nuevas laptops puedan tener conectores de USB del tipo C, como los de los teléfonos, y ya también puedo cargar o utilizar mi computadora con un panel como este, que ya también se consiguen, podríamos decirlo entre comillas, fácilmente aquí en México. Este es otro de los ejemplos. Otro de los ejemplos es, pues, bueno, a lo mejor no voy a utilizar inmediatamente la energía que yo estoy generando, ya sea con mi bicicleta o ya sea con los paneles fotovoltaicos. La puedo almacenar y llevármela y utilizarla cuando yo la necesite. Y para eso son muy importantes las baterías estas de las 18650 que ya llevan muchísimos años en el mercado y que puedo conseguir ya muy fácilmente aquí en México. Cada una de estas baterías aquí en México viene costando algo así como unos $2, $3. Entonces, pues bueno, yo puedo armar mis paquetes de baterías conforme yo los necesite. Si quiero tener una gran capacidad o una mediana capacidad, los puedo meter en cajitas que son portables y las puedo llevar en mi bicicleta, por ejemplo. Puedo armarme los paquetes que sean necesarios. Esta parte de la electrónica también ya está muy difundida y la puedo encontrar fácilmente en muchos lugares aquí en México, tiendas de electrónica, tiendas por internet. Y pues dependiendo de las capacidades que yo necesite, básicamente yo puedo incluso armar de manera manual mi paquete de baterías conforme yo lo vaya necesitando. Por ejemplo, hace algunos años hicimos algunos proyectos que tenían que ver con cómo podíamos desarrollar un vehículo para movilidad personal de manera eléctrica, basado justamente en estos paquetes de baterías. Como por ejemplo una bicicleta, un triciclo, un patín, cómo ponerle esta fuente de alimentación para el transporte, digamos, de unos cuantos kilómetros, ¿no? Entonces, como vemos, pues bueno, esto puede acercarse mucho más al usuario final, todo esto que tiene que ver con todas estas energías renovables. Yo creo que para aquellos que dicen que pues eso de las energías renovables solo es de las grandes compañías, les podríamos recordar cómo inició Tesla. Aquí les estoy presentando una fotografía de la primera batería que se utilizó en uno de estos carros que ahora nos deslumbran. Pues básicamente eran puras baterías 18650. ¿Qué fue lo que hizo Elon Musk? Necesito una gran batería para un automóvil, junto muchas de esas pequeñas baterías.
las pongo todas a trabajar en serie paralelo, me armo un pack de baterías y esa va a ser mi fuente principal. Mucha gente le dijo que estaba loco y que eso no iba a funcionar, y ahorita como está la compañía, ¿no? Entonces, como vemos, desde ideas muy sencillas se pueden utilizar, es viable hacerlo, es posible, aquí está un ejemplo de ello. Aquí en México ya muchas de estas tecnologías las puedo encontrar, están disponibles, algunas de ellas a más bajo costo que otras, algunas de mejor calidad que otras, pero al menos ya no nos podríamos quejar, digamos, tanto de que ya no están disponibles. Por ejemplo, aquí les traje algunos ejemplos de cómo se pueden recuperar esas baterías. Lo que yo hice, por ejemplo, fue recuperarlas de las viejas laptops que todos tenemos por ahí ya olvidadas. Traen adentro algunas de estas baterías y con ellas se pueden hacer justamente estos packs de baterías, como que les estoy mostrando aquí. Entonces, uno mismo lo puede armar dependiendo de sus necesidades. Y lo único que necesita es tomar de estos pequeños paquetes de baterías, a lo mejor que tenemos por ahí arrumbados en algún lugar de alguna laptop vieja que ya no sirve. Generalmente lo que se descompone de uno de estos paquetes es solo una de estas baterías. Y como vemos aquí, pues traen muchas. Entonces, en realidad, si una deja de funcionar, el cargador pues ya no hace su función y entonces la laptop deja de funcionar. Pero solo una de estas es la que está dañada y todas las demás siguen funcionando. Entonces quiere decir que yo puedo recuperar incluso de, si me voy al fierro viejo o un lugar en donde tengan computadoras o laptops que estén reparando o que se hayan recuperado, puedo recuperar justamente esas famosas baterías 18650 y me puedo armar mis packs. Por ejemplo, este pack que les estoy enseñando aquí es uno que utilizamos para un scooter eléctrico. Entonces nosotros mismos armamos los packs de baterías para poder utilizarlos como fuentes de energía. De la parte, por ejemplo, de los motores que se utilizan, también tengo por aquí un ejemplo. Este es uno de los motores que estuvimos montando en los famosos scooters y este tiene una doble función. Lo puedo utilizar como motor para un vehículo o también lo puedo utilizar como un generador. Lo que les decía de la bicicleta estática, pues uno puede acoplar aquí justamente la cadena y esto se convierte en un generador y de aquí puedo estar recargando mis baterías. Entonces, como les digo, pues en la actualidad es posible hacerlo a bajo costo. Este es uno de los paneles que les mencionaba hace un rato, que pues ya aparece una hoja de papel que yo puedo llevar a donde quiera. Es totalmente flexible. Lo puedo poner atrás en mi mochila y puedo recargar mi celular, por ejemplo. Entonces es un ejemplo de cómo ahora pues es posible acercar mucho más todas estas tecnologías hacia el usuario final y sobre todo que lo puedo hacer a bajo costo. Con algunos cuantos dólares lo puedo hacer. El chiste está pues en la imaginación que tenga, en la inventiva, en las ganas y sobre todo en pues que no me afecten los comentarios de alguien que me dice pues eso no es cierto, eso no va a funcionar, eso no está bien, si no estás generando miles de millones de megawatts, pues no es posible hacerlo, ¿no? Entonces ese es el mensaje que quisiera dejarles el día de hoy. Es posible hacerlo a baja escala, es posible hacerlo en mi casa, y es posible acercarme a todas estas nuevas tecnologías y a todas estas energías renovables. Eso sería todo por mi parte. Gabriel, pues muy interesante tu presentación. Nos ha dado mucho gusto, pues como siempre, que nos hayas compartido las experiencias y especialmente por este recorrido desde las grandes compañías hasta los esfuerzos individuales, que bien comentas, pues luego son como fuertemente criticados, ¿no? Porque vemos que qué tanto podemos hacer en lo pequeño, si ya se pueden hacer las cosas desde lo grande, pero también ahora sabes que los estudiantes aquí en la Coordinación Académica Región Huasteca Sur están construyendo sus vehículos. Tú eres parte de este grupo de profesores que está colaborando con la fabricación, con los estudiantes, están muy entusiasmados. Algunos han conseguido algunas estructuras de vehículos de combustión interna y están trabajando en convertirlos en autos eléctricos. No sé si quisieras darles alguna recomendación en particular a estos equipos. Tenemos 13 grupos de estudiantes que están registrados en este concurso y que próximamente pues ya vamos a tener
estos avances. ¿Alguna recomendación en particular? Pues sí, que busquen, como les decía, algunos de sus implementos en los lugares en donde se tienen reparaciones electrónicas. Ahí hay muchas cosas que pueden servir en bajo costo. Incluso hasta en el fierro viejo podrían encontrar algunos de esos motores como los que les enseñé. Algunos los he recuperado de ahí. Entonces, pues bueno, uno puede echar mano no necesariamente de cuestiones nuevas o que tengan que ser de importación o muy caras, sino buscando. Yo creo que sí tiene posibilidades de generar algo con materiales reciclados, pero que sea de calidad, que funcione bien. Y como les decía, pues estos paquetes de baterías que les he estado mostrando son de muchas baterías de laptop que tenía por ahí, de algunas que conseguí con familiares. Lo único que tuve que hacer fue desarmarlas, quitar la que no funcionaba y todas las demás funcionan, y así empecé a armar mis primeros packs de baterías, ¿no? ¿Cuánto me costó? Pues nada. Lo único que tuve que hacer fue empezar a desarmar, recuperar y pues obviamente armar otra vez. Genial. Mira, nos pregunta aquí Manuel Ricabar que cómo se podría fabricar un no-break o un pequeño UPS con estos paquetes de baterías recicladas. Ahí lo que tienes que hacer es, ya venden la parte de la electrónica, entonces, pues si quieres mandarme un mensaje, por ahí te contesto un correo con específicamente la dirección. Las baterías las puedes recuperar, como estas baterías. El pack de baterías tú lo puedes recuperar, lo puedes reciclar, pero la parte de la electrónica sí, o la tendrías que construir, y para eso hay que saberlo un poquito, o bien ya venden la pieza, ¿no? Digamos, la tarjeta, que se puede utilizar justamente para los no breaks. No son caras, cuestan a lo mucho unos 150, 200 pesos. Ah, qué genial. Y mira, otra pregunta. ¿Los motores o alternadores que están utilizando son de tipo síncrono o asíncrono? Los más sencillos que utilizamos son motores de corriente directa, como el que les mostré hace un rato, porque esos son los más fáciles, no necesitan muchas veces un convertidor, sino directamente de las baterías los puedes conectar al motor. Por ahí ponerle a lo mejor un regulador de voltaje. Eso es lo más sencillo. También estuve haciendo por ahí algunos proyectos en posgrado en donde poníamos motores de corriente alterna, motores de inducción. Esto con el objetivo de hacer el vehículo, pues obviamente mucho más aguantador. Yo creo que para el que conoce un poco de motores en la industria, conoce que los motores de inducción son los mejores motores que hay en la industria porque aguantan prácticamente de todo. Esos aguantan que se mojen, aguantan altas temperaturas. Hay algunos motores en la industria funcionando desde 50 años. Entonces le nombran el caballo de batalla en la industria, ¿no? Hemos hecho también algunos vehículos con motores de inducción. La desventaja ahí es que, pues obviamente, si tú tienes baterías y tienes un motor trifásico de inducción, pues a fuerza necesitas en medio un convertidor electrónico de potencia. Eso, digamos, a nivel licenciatura todavía no está tan fácil de resolver el problema, por eso les digo que han sido con estudiantes de posgrado con los que hemos desarrollado algunos proyectos que tienen que ver justamente con eso. La complicación ahí es el convertidor que necesitas para poder utilizar el motor de inducción. Perfecto. Muchas gracias, aquí te agradezco por la respuesta. Gabriel, una pregunta. Tú ahorita estás trabajando en el colegio de posgraduados. ¿Qué trabajo estás realizando ahí específicamente? Fíjense que ahí estoy haciendo automatización de invernaderos y también el desarrollo de maquinaria agrícola. La maquinaria agrícola en México tiene muchos años únicamente funcionando con la parte mecánica. Toda la parte de las cosechadoras, las trilladoras, las seleccionadoras, empacadoras, la mayoría de ellas son mecánicas únicamente. Entonces, digamos que ahí hay un desfasamiento comparado con otros países, porque en otros países pues ya tiene incluso brazos robóticos para hacer clasificación de algunos frutos, por ejemplo, ya cuando se va a empacar, las empacadoras, los mismos tractores, incluso ya hay algunos lugares en los que los tractores son eléctricos. Entonces, mi tarea ahí ahora es tecnificar, digámoslo así, electrificar, renovar toda esa parte de la tecnología que básicamente ya está obsoleta. Entonces, todo lo que tenga que ver con producción en el campo, ahora es el momento de empezar a renovarlo. Entonces, obviamente, como me dedico a todas estas partes de tracción, por ahí lo primero que se nos ocurrió fue, pues vamos a empezar a trabajar en los tractores eléctricos. Entonces, por ahí ya tenemos un proyecto que va encaminado a eso. Después, hay algunas maquinarias que no funcionan desde hace algunos años, algunas cosechadoras, por ejemplo, algunos corrales automáticos.
Y ahora lo que estamos haciendo es meterles electrónica y pues, obviamente tecnificarlos mucho más, ¿no? Para la parte del empacado, pues también se tienen algunos ingenieros agroindustriales que tienen la visión de, pues bueno, démosle un procesamiento a todos los productos que sacan los pequeños productores para que se puedan comercializar en otros mercados, ¿no? Y pues obviamente que se les vendan mejor. Entonces, toda esta parte del envasado, del enlatado, de las conservas, de el vacío, por ejemplo, que se necesita para muchos de esos productos, pues obviamente hay que diseñar y construir las máquinas que lo hagan, ¿no? Pero pues obviamente enfocados a los pequeños productores, no tanto a la agroindustria, digamos, a gran escala, ¿no? Entonces, eso es lo que andamos haciendo ahorita. Fíjate que eso es muy interesante. También hemos tenido pues discusiones así en esas como que en torno de que pues para qué trabajar energías renovables desde casa, por ejemplo, o para pequeñas necesidades, pues también existe esa parte de como para qué hacer maquinaria agroindustrial si ya se tiene, ¿no? Si ya se tienen cuestiones mecánicas y eso. Yo creo que todavía tenemos mucho que trabajar con los mismos investigadores en esta parte de fomentar la investigación en estas áreas, especialmente pues porque las necesidades que tenemos en el campo mexicano y especialmente con los pequeños productores pues son muy específicas. Eso es algo en lo que hemos estado trabajando también aquí nosotros en la coordinación académica. En los últimos meses propiamente hemos trabajado con un proyecto de regeneración de la selva a través de sistemas agroforestales, especialmente multicultivos, ¿no? Iniciando con el cacao, con la zarabanda, que es un fijo propio de la región huasteca. Y yo creo que aquí también pues, es un punto de coincidencia muy interesante donde nuestros estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica, de la carrera de Ingeniería Agroindustrial, pues fácilmente se puede sumar a estos proyectos. Y mira, aquí comenta uno de los estudiantes en el chat que es importante también lo que nos acabas de presentar para el proyecto de la construcción de vehículos. Y siempre pues la idea es trabajar en proyectos, comenzar a hacer propuestas, comenzar incluso cuando ya están hechas, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Que si ya hay una maquinaria hecha, ¿deberíamos de intentarle cuando somos estudiantes de licenciatura o nos deberíamos ir por otro camino? Claro, siempre es susceptible a mejoras. Por ejemplo, uno de los proyectos que tengo ahorita ahí en el campus es arreglar una barredora automática, que es un corral que ya se tenía funcionando hace algunos años. Primero era totalmente mecánico, después se trató de hacer eléctrico, se le trató de hacer una adecuación, funcionó por algún tiempo y ahorita no funciona. Entonces ahora el objetivo es de, prácticamente es una pala que lo que va a hacer es barrer todo el estiércol de un corral hacia un biodigestor. Entonces el problema es que el carrito ese que se tiene para poder propulsar la pala, pues finalmente no lo han podido echar a andar. ¿Por qué? Porque antes se hacía con cables que lo que hacían era alimentar un motor eléctrico y ese motor eléctrico era el que movía el carrito. Pero el cable tenía que ser un cable de 150 a 200 metros. Entonces obviamente pues no fue viable, funcionó nada más un tiempo porque se empezó a estropear, se empezó a romper, se empezó a cuartear el cable. Y ahora lo que estamos proponiendo es justamente una aplicación de tracción, como si fuera un pequeño vehículo eléctrico en el cual a bordo le vamos a poner las baterías, el motor eléctrico y esa pala mecánica es la que se va a encargar, pues, obviamente, de paliar todo el estiércol, ¿no? Entonces, muchos dirían, pues bueno, ¿para qué mejorar una aplicación que ya funcionaba de por sí? Lo único que hubieras hecho es comprar otro cable, ¿no? A lo mejor. Pero pues, siempre son susceptibles a mejoras. Lo que esperamos es que funcione mucho mejor. Lo que esperamos es que con las baterías con las que esté funcionando ese carrito, los vamos a cargar con unos paneles solares que tenemos ahí. Entonces, básicamente, pues no vamos a gastar energía eléctrica, que era como se hacía anteriormente. Anteriormente, pues obviamente tenía cables hacia una cometida y se estaba consumiendo energía eléctrica y eso, pues obviamente siempre salía caro porque se factura. Y ahora lo que estamos haciendo es lo vamos a hacer totalmente autónomo y no nos va a costar dinero, ¿no? La energía solar la vamos a aprovechar y con eso vamos a recargar las baterías. Entonces, siempre se le pueden hacer mejoras, aunque sea maquinaria que ya está trabajando. Claro, y sobre todo la importancia de estos proyectos multidisciplinarios, ¿no? De que, bueno, tú eres electrónico, tienes vasta experiencia en robótica, en mecatrónica, en todos los sistemas de control, automatización, etcétera, pero pues ahora estás pensando en el campo,
en el campo, de quien quiera que diría que tiene que ver la electrónica con el campo, pues precisamente todos estos proyectos están vinculados con eso, con resolver los problemas nacionales, los problemas de seguridad alimentaria, los problemas de energía, que son problemas no solamente de México, sino de muchos países. Y yo creo que estas discusiones que se hacen a través de grupos académicos multidisciplinarios, que de hecho trascendemos a las disciplinas para poder empezar a dar soluciones a estas problemáticas, y que en un inicio pues podría parecer que no existen puntos de convergencia, pero yo creo que estos espacios, tú estás ahorita de visita con nosotros aquí en la Coordinación Académica Lingüística Sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, desde el colegio de postgraduados, desde el colegio que haces en la Facultad de Ingeniería, y pues estar vinculando todos estos proyectos, estos procesos, eso va ampliando la visión, porque pues desafortunadamente todavía tenemos colegas académicos que no entienden cómo es que se hace este trabajo colegiado, este trabajo colaborativo, y la importancia de respetar pues todas las disciplinas para la construcción de las ideas, para la generación del conocimiento, pero sobre todo lo más importante es para dar un beneficio social, ¿no? Para que la gente vea que el conocimiento pues también tiene una utilidad, y pues ahora es una de las necesidades de este nuevo gobierno que tenemos en México, de llevar la ciencia a donde más se necesita para la solución de estos problemas, pero todavía como que no queda muy claro, que mucha gente lo está haciendo solamente pues por cumplir con el indicador, porque ahora sí es un requisito para poder permanecer en el SNI, pero no es porque realmente la gente esté convencida y no se respeta pues a todas las disciplinas que contribuyen a esta generación de conocimiento. Yo te agradezco mucho, como siempre, Gabriel, el apoyo que nos das a los estudiantes, que nos das aquí a la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica, pero especialmente te agradezco mucho pues, siempre el apoyo que das a mi persona como profesora, como investigadora y pues como amiga. No sé si alguien más de aquí en el público tenga alguna otra pregunta, algún comentario. Pues Gabriel está siempre dispuesto, y sobre todo, Gabriel, una invitación que quería hacer a los estudiantes. Algunos están aquí, algunos están conectados desde un dispositivo. Hay varios estudiantes aquí mismo. Tenemos en la sala 8 personas que están aquí, y lo mismo está ocurriendo con otros de los compañeros, y nos van a ver más tarde a través de las redes sociales. ¿Algún comentario, Gabriel? Invitación para que vayan nuestros egresados a trabajar, servicio social, prácticas profesionales, no sé. Sí, es muy importante ya desde hace algunos años, incluso en una presentación similar que les hago a estudiantes de posgrado, les digo, desde hace muchos años ya se dieron cuenta a nivel internacional, y ese mensaje nos lo mandaron desde Europa ya desde hace algunos años, de que mientras más va avanzando esto de la tecnología, y si queremos aprovechar al 100% de estas energías renovables, tenemos que estudiar más. Entonces, lo que les decía hace rato de, si quieres la versión más sencilla y más simplificada, que se ajuste, digamos, a los conocimientos que tienes en licenciatura, pues te puedo proponer esto. Pero si quieres que funcione mejor, si quieres aprovechar mejor esto de las energías renovables, pues necesitas más conocimiento. Entonces necesitas estudiar generalmente un posgrado. Entonces ahora ya es una necesidad el que los estudiantes de licenciatura, después de que se gradúen, pues sigan estudiando, sigan preparándose, porque pues si no, no vamos a poder en México desarrollar toda la tecnología que se necesita para poder resolver estos grandes problemas, ¿no? Entonces la invitación es, sigan estudiando, estudien un posgrado, es lo mejor que pueden hacer. Perfecto. Pues bueno, si son tus últimas palabras en esta charla, muchísimas gracias, Gabriel, y bueno, vamos más tarde a disfrutar unas deliciosas enchiladas huastecas. Están cordialmente invitados todos. Martín, a ver cuándo nos acompañas acá a la Huasteca Potosina, y Manuel, esperamos verte pronto, y bueno, a nuestros estudiantes y colegas que nos están viendo aquí en el WhatsApp y más tarde en redes sociales, pues como siempre les agradecemos su compañía. Pues bienvenido, Martín. En diciembre te esperamos 3 y 4 de diciembre aquí en Tamazunchale, en un evento que estamos preparando, y bueno, te haremos llegar la invitación, pero para que nos acompañes de manera presencial y puedas disfrutar de la maravillosa comida, pero también pues de todos los escenarios naturales y la biodiversidad. Puedes venir a acompañarnos en nuestros proyectos.
que seas bienvenido. Bueno, y pues todos aquí, muchísimas gracias. Sí, aquí estaremos preparando, Martín, ya te avisamos. Y a todos un saludo, muchas gracias y bienvenido, Gabriel. Seguiremos trabajando esta tarde y nos vemos, muchachos, en próximas fechas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Tengan una bonita tarde.